Al principio, Guadalcanal era simplemente una isla gris del suroeste del Pacífico. Al final se la conocía como la Isla de la Muerte. Una guerra mundial cayó sobre el Pacífico en diciembre de 1941, cuando los bombarderos japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor. En verano de 1942, una flota entera de barcos con miles de marines a bordo avanzaba a toda máquina hacia el oeste para detener la ofensiva japonesa. En julio, el servicio de inteligencia radió un mensaje urgente. Los japoneses estaban construyendo una pista de aterrizaje en Guadalcanal. Un destacamento de marines zarpó hacia la conquista de esa pista de aterrizaje. 11.000 marines desembarcaron en la playa y levantaron un pequeño fuerte. Durante meses de sangrientas batallas, tanto en tierra como en mar, los japoneses intentaron recuperar la vital pista de aterrizaje. Las fuerzas aliadas repelieron el ataque, pero su falta de provisiones pronto se tornó agónica. Al llegar octubre, los marines parecían deslizarse hacia su ruina. Durante 50 años, la batalla de Guadalcanal ha vivido solo en los recuerdos. Pero en 1992, el oceanógrafo Bob Ballard vino al Pacífico Sur para explorar el canal de fondo metálico, el vasto cementerio de 50 barcos, todos hundidos en la triste batalla de la Guerra del Pacífico. La flota perdida de Guadalcanal, segunda parte. En sus primeros 10 días en Guadalcanal, Ballard había filmado varios de los barcos perdidos que perseguía. Con solo una semana por delante, inició la búsqueda del potente acorazado Kirishima, el barco más grande de todo el canal de fondo metálico. Kirishima es el barco que más nos interesa, pero va a ser difícil su localización. Lo único que tenemos que hacer es sumergirnos donde el almirante japonés dijo que se hundió, pero ya llevamos varias semanas en Guadalcanal y ninguno de los barcos estaba en la posición que habían dicho los almirantes. We're getting close to the admiral's position. Well, there's nothing there. Nothing. Mud. Lots of mud. Buscar barcos con un sonar es algo muy frustrante. Puede engañarte. Puedes pasar junto a una formación rocosa, una figura geológica, y creer que es un barco cuando en realidad no lo es. More geology. More geology. More geology. Yeah, we got something. Probably more geology. That's it. Well, but it's got to be a Look at it. big Keep something. going. Look at that. What's its length? Thanks. 150 meters. Bigger than a Still destroyer. going, man. It's big. 170 meters. 170 meters. 170 meters. That's it. All right. Hey, we got it. All right, We got it. go tell people we got it. We got it? We Yeah, got we got it. it. Look at it. Oh, my God. Look at that. How big is it? Dive on it. Pero el júbilo de Ballard duró poco. La batería del submarino Seacliff no arrancaba y al mismo tiempo la fuente de energía del vehículo robot Scorpio se fundió. La expedición se había chocado de repente contra un muro. Esta es la peor parte de la expedición. Hemos identificado 14 barcos y tenemos el submarino estropeado.
El Scorpio también está estropeado, así que no podemos bajar con nada de equipo y nos queda menos de una semana por delante. You don't have another one? No, we don't have any spares on board. Let's take a look at it. God, that's cremated. You got some of this back at home? Yeah, we've got a spare back in the other vehicle that we can cannibalize and bring that out here, but it could be anywhere from 1 to 3 days before we get a flight in. Forget it. Okay, this is serious stuff. We just find the battleship and now we can't film it. Right. Nunca es fácil y siempre hay algún problema. La pieza está en otro submarino que ahora está en el mar. Hay que llevarlo a San Diego, sacar la batería del submarino, robar la pieza, montarse en un avión y dar media vuelta al mundo para traer la pieza aquí. Es de locos. Años antes, los marines de Guadalcanal se enfrentaban al desastre inminente. Solo controlaban una estrecha franja de tierra en una gran isla. Los japoneses gobernaban el mar, con lo que impedían el envío de provisiones de los aliados. Pero los norteamericanos tenían un as en la manga, la pista con baches y surcos llamada Aeródromo Henderson. Quien tuviese en su poder el Aeródromo Henderson tenía en su poder la llave de la victoria. Al aeródromo lo llamaron un portaaviones insumergible hasta la noche en que los barcos de guerra del almirante Yamamoto intentaron hundirlo. Estábamos en la isla y el 12 de octubre fue mi cumpleaños. Había alcanzado ya la edad avanzada, gracias a mi buena suerte, de 19 años. Y mira por dónde, hacia la 1 de la madrugada del día 13, de repente sonaron unos estallidos tremendos que nos pareció que salían de la nada. Un gran resplandor salió del canal de fondo metálico para reflejarse contra las nubes bajas, y los estallidos entrecortados chocaban contra ellas también. El ruido era cada vez mayor, como si unos trenes de carga te pasasen por encima de la cabeza. Y pensé, Dios, no voy a vivir para cumplir los 20. Vaya infierno, solo había tenido 19 años durante un día. El general Van de Grief escribió: hasta que alguien no experimenta un bombardeo, no consigue asir fácilmente la sensación de impotencia, de miedo y de shock. En esos momentos un hombre se une mucho a sí mismo. A la mañana siguiente los marines salieron a gatas de sus madrigueras para encontrarse con el aeródromo Henderson destrozado, el puesto de radio destruido, la mayor parte del combustible para aviones perdido. Un impacto en una de las despensas había salpicado el paisaje con restos de carne en lata. La mayoría de los aviones estadounidenses estaban o bien dañados o bien destruidos. Aquella noche nos bombardearon con proyectiles 973 de 355 milímetros y destrozaron aquel aeródromo, destrozaron nuestros aviones, lo destrozaron todo. Una vez inutilizados los aviones norteamericanos, los japoneses podían desembarcar libremente tropas para una nueva ofensiva. Al día siguiente, los marines se despertaron para presenciar un espectáculo humillante. Un enorme contingente militar desembarcaba tranquilamente a sus soldados a plena vista de los norteamericanos. Los japoneses desembarcaban hombres, equipos, artillería. Y nosotros no podíamos hacer nada. Nos sentíamos impotentes en aquellos momentos. Nos dieron unas bolsitas que, según nos dijeron, contenían las últimas provisiones que iban a repartirse y las últimas municiones. En aquellos momentos no teníamos mucho futuro. Muy pronto el ejército japonés lanzó su ofensiva por los flancos. El plan era complejo,
rodear las posiciones de los marines y atacarles por la retaguardia. El 16 de octubre la división Sendai inició su marcha. Acabaron abriéndose paso con los machetes a través de una jungla impenetrable. Algunas unidades se perdieron por completo y el resto quedaron exhaustas. Al tercer día afilaron sus bayonetas con la esperanza de combatir al día siguiente, pero tardarían otros 5 días en encontrar al enemigo. Por fin, el 24 de octubre, al menos parte de las fuerzas japonesas atacaron un cerro situado justo al sur del aeródromo Henderson. Los japoneses triplicaban a los marines en número, pero cargaron directamente contra las posiciones fortificadas. Aquellas dudosas tácticas parecían funcionar. Tras días de feroz lucha, los japoneses tomaron la cima de un cerro al oeste del aeródromo. El 25 de octubre radiaron: Banzai, el ala derecha, ha tomado el aeródromo. El informe era prematuro. La artillería de los marines voló por los aires a los japoneses del cerro. Los norteamericanos avanzaron y la batalla terminó. 2.200 japoneses perdieron la vida. Las muertes de los estadounidenses se elevaron solo a 84. Para el ejército japonés, las horas siguientes a la batalla por el aeródromo Henderson fueron tan horribles como la propia sangría. La división Sendai tuvo que retroceder por donde había venido, a través de 50 kilómetros de pantanos y jungla. Esta vez sería sin alimentos. Un oficial escribió en su diario: October 27th. We haven't eaten for 3 days. I have to rest every 2 meters. October 29th. I don't know how many men must be left behind today. Los soldados abandonaban sus equipos. Empezaron a comer hojas, cortezas, raíces. Todo el destacamento japonés se moría de hambre. Comenzaron a llamar a Guadalcanal la Isla de la Muerte. I wonder how long this will last. It makes me feel like a little bird in the rain. El oficial de artillería, Akio Tani, fue uno de los que pasó hambre en Guadalcanal. A menudo podíamos oler el delicioso aroma de las cocinas de la base norteamericana cuando el viento soplaba hacia nosotros. A mí me dieron un paquete de té negro una sola vez. No me bebí el té. Bebérselo hubiese sido desperdiciarlo. Me lo comí. A medida que los soldados japoneses retrocedían hambrientos e indefensos, muchos fueron hechos prisioneros. La mayoría de los soldados del ejército japonés estaban en muy mal estado. En lugar de combatir, estaban buscando alimentos. Cuando les capturábamos, se mostraban muy agradecidos porque les dábamos de comer en el fuerte. Roy Wihata, un estadounidense japonés de segunda generación, entró en el servicio de inteligencia militar. Más de 20 años atrás, sus padres habían salido de Japón con un sueño. Habían ido a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Después del ataque a Pearl Harbor, perdieron su finca. Lo perdieron todo menos un álbum de fotos. La familia de Roy fue enviada a un campo de concentración en Arizona, mientras que Roy estaba en Guadalcanal luchando por su país. Pensaba que estaba haciendo lo que debía en todo momento y no tenía la menor duda de que incluso dispararía contra cualquier soldado japonés si me lo encontraba al otro lado de la línea del frente.
En Guadalcanal, Uehata se ofreció como voluntario para interrogar a los prisioneros japoneses. Los oficiales japoneses no esperaban que sus soldados se rindiesen. Ni siquiera les habían dicho a los soldados que no confesasen nada. Por ello fue muy fácil conseguir la información de los prisioneros. Los primeros prisioneros sangraban por la boca y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo es que tienes heridas alrededor de la boca? Y me decían que los marines solían utilizar la culata del fusil para arrancarles los dientes de oro que tenían en la boca. Así fue como descubrí que algunos de los marines les maltrataban. Cogimos a algunos prisioneros y pusimos a un guardia para vigilarles. Y por la noche los mató. ¿Por qué? Se cansó de estar vigilando y los mató. Sabíamos que no iban a intentar escapar, no podían. Así que con esta clase de salvajismo, uno retrocede casi a una existencia propia de los bárbaros y haces cosas bajo estas condiciones que nadie en su sano juicio o en condiciones normales haría. Ni ellos, probablemente, ni nosotros, pero las hacíamos. La isla de los pueblos tranquilos, tras solo unos pocos meses de guerra, estaba ahora prácticamente irreconocible para Tom Tituilu y el resto de los nativos de las Islas Salomón. Cuando entramos en guerra junto a los aliados, ya fuese como porteadores, o como espías, o como exploradores, simplemente no comprendíamos en qué consistía todo aquello. Era una guerra norteamericana. Puede que fuese una guerra japonesa, pero no era una guerra de las Islas Salomón, ¿entiende? Pero al desembarcar en nuestras costas, nos vimos atrapados en ella. Y, por supuesto, decidimos ayudar a los aliados sin comprender en qué consistía todo aquello. Después de casi una semana de espera y con solo 4 días más de estancia en Guadalcanal, por fin los submarinos de la expedición funcionaban. Ballard hizo los preparativos para la inmersión justo antes del amanecer. Service control, this is Seacliff, Delta 2.5, over. Cuando hacemos una inmersión, intentamos mantenernos ocupados con el equipo. Comprobamos los sensores, nos aseguramos de seguir el rumbo. Pero en lo que de verdad estás pensando es en lo que vas a ver cuando llegues por fin abajo. Pero a medida que el Seacliff se acercaba al fondo submarino, Ballard de repente notó algo muy preocupante en su indicador de dióxido de carbono. CO2 is going up. Yep, it's going up. Según subía el nivel de CO2, el oxígeno desaparecía. Pronto sería imposible respirar. El Seacliff estaba a 1000 metros de profundidad. La ascensión a la superficie llevaría más de 1 hora. Un medidor complementario confirmó el peligro. Control Seacliff. CO2 continues to rise. Request permission to terminate. Over. En su lucha contra el pánico, los hombres pronto se vieron obligados a utilizar la reserva de oxígeno auxiliar. Control Seacliff, donning EBS, over.
Con una máscara de oxígeno fuera de servicio, los 3 buzos tuvieron que compartir 2 máscaras. Con una lentitud agónica, el Sea-Cliff ascendía hacia la superficie. Hemos venido aquí a documentar la guerra, a documentar la locura que se cobró tantas vidas. Pero lo último que me esperaba era unirme a los hombres que murieron en el canal de fondo metálico. Me alegro de haber salido bien de esta. En noviembre de 1942, el majestuoso acorazado Kirishima encabezó una poderosa flota de 61 barcos hacia Guadalcanal. Con la flota iba la última esperanza del imperio de reconquistar la isla. Su plan consistía en que la flota bombardeara el aeródromo Henderson. 11 transbordadores de tropas desembarcarían entonces 7.000 soldados frescos en la isla. El alto mando japonés escribió: la inminente batalla naval es la encrucijada en el camino que lleva a la victoria. ¿La suya o la nuestra? Mishiharu Shinya, de Tokio, se había alistado solo porque todos los jóvenes de Japón tenían que hacerlo. Stewart Moredock, de Indiana, soñaba con la marina y con un imaginario acontecimiento llamado guerra. Estos 2 jóvenes de mundos distintos estaban a punto de encontrarse en combate. Sabíamos que los japoneses iban a atacar aquella noche. Los informes del servicio de inteligencia eran muy detallados. Recuerdo que de la isla llegaba la fragancia de las flores tropicales. Y no me apetecía entrar en combate. Una innovación llamada radar daba a los aliados la ventaja de la sorpresa, en teoría. Pero el comandante en jefe estadounidense no se fiaba de ese nuevo instrumento. Sabía dónde estaban los barcos japoneses, pero no abrió fuego. No abrió fuego durante 8 largos minutos. Barcos que podían acertar su blanco a 12 millas se acercaron hasta a 5 millas, después a 2 millas, después a 1 y después a menos aún. De repente vi una línea de acorazados norteamericanos justo delante de nosotros. Así que encendimos los focos. Entonces se encendieron unos focos justo delante de nosotros. Todavía veo aquella luz que venía desde la proa y me perforaba los ojos. Era increíble. En ese momento vi cómo las torretas de artillería del Atlanta giraban muy deprisa y abrían fuego. En pocos minutos, 13 barcos norteamericanos y 14 japoneses abrieron fuego casi a discreción. Uno de los hombres que disparaba era Bert Doughty, del Monsen. En realidad disparábamos contra todo lo que se movía. Creo que le dimos a nuestros propios barcos. Los japoneses hicieron lo mismo. Alcanzamos a los japoneses y ellos nos alcanzaron a nosotros. Fue como una pelea de bar gigantesca. Las 2 formaciones se disolvieron en pleno caos. Había barcos enemigos tan juntos que los marinos se disparaban unos a otros con ametralladoras. El Atlanta de Moredock quedó arrasado por una andanada de una batería entera de otro barco norteamericano. Todo
Todos los que estaban en el puente, incluido Moredock, fueron alcanzados. Vi al almirante Scott acercarse a mí. Le vi dar su último paso. Se acabó todo para él. Murió allí mismo. El Akatsuki de Shinja recibió una avalancha de proyectiles de 5 barcos enemigos, incluido el renqueante Atlanta. Todas las zonas del barco estaban inestables y empezaron a resquebrajarse y vibrar. Entonces el barco empezó a hundirse y tuvimos que tirarnos todos al mar. A bordo del Monsen de Doty, el capitán pensó que eran barcos amigos los que le disparaban. Encendió las luces de reconocimiento y el destructor fue inmediatamente alcanzado por 37 proyectiles. Se oyó un ruido impresionante y eso fue todo. A mí me hirieron y me desmayé. Estuve inconsciente en el suelo toda la noche. No me caí del barco. A tan solo unos kilómetros de distancia, Stewart Moredock estaba atrapado en el puente de mando del Atlanta. Los proyectiles no cesaban de estallar a su alrededor. Moredock, presa del pánico, se dejó caer desde la barandilla del puente, una caída de 6 metros hasta la cubierta. Me caí y me di casi seguro con un montón de muertos y heridos que había en esa torreta de cañón. Porque oí el sonido de sus, ya sabe, de sus pulmones o lo que fuese. Era una sensación angustiosa el pensar que había hecho algo así. Al amanecer, 7 barcos dañados seguían a la deriva, envueltos en llamas y humo, sobre la cristalina superficie del canal de fondo metálico. Uno de ellos era el Monsen, sobre el que Bert Doty seguía inconsciente con trozos de metralla incrustados en el cráneo. Su barco se hundía bajo él. Su ayuda llegó finalmente de parte de los tiburones. 3 de los amigos de Doty habían abandonado el barco, pero los tiburones eran tan amenazadores que al final remaron de vuelta hasta el destructor que se hundía. Por casualidad vieron a alguien moverse y era yo. Me dijeron, pero por amor de Dios, si es el amigo Bert. Me llamaban el amigo Bert. Y yo estaba vivo. Mientras los amigos de Doty le sacaban del barco, los supervivientes japoneses flotaban sobre la superficie del canal de fondo metálico. Uno de ellos era Michiharu Shinja. Pasaron muchas horas y el mar y el cielo se fueron aclarando poco a poco. Miré hacia el este y vi un pequeño barco norteamericano que se acercaba lentamente hacia mí. Intentaron rescatarme, pero yo les solté en inglés, no, gracias. Pero en realidad no estás libre cuando estás flotando en el agua. Así que pasado un tiempo me rendí. Para nosotros, la captura era una vergüenza absoluta. Mucho peor que la muerte. Por la tarde, los barcos transportaron a los norteamericanos heridos, incluido Stewart Moredock, a tierra. Recuerdo estar ahí con los demás. Había un marino en una camilla junto a mí. Estaba herido de gravedad, se notaba. Le miré, él me miró, me sonrió y murió. Nunca le había contado esto a nadie. Nunca olvidaré aquella sonrisa.
Para ambos bandos, la batalla resultó increíblemente costosa. Los norteamericanos perdieron 2 acorazados, 7 destructores y más de 1.700 hombres. La Marina Imperial perdió 2 acorazados, un crucero, 3 destructores y cerca de 1.900 hombres. Un empate. Pero al día siguiente aquel empate se transformó en una decisiva victoria estadounidense. Los bombarderos hundieron 7 transbordadores de tropas japoneses, lo cual puso punto final al intento nipón de suministrar refuerzos, punto final a las esperanzas niponas de reconquistar la isla, punto final a cualquier posibilidad nipona de dominar el Pacífico Sur. Años después de aquella batalla decisiva, hombres que habían combatido unos contra otros volvían a encontrarse en el Lainich West. Were you the first Japanese ship to open searchlights? Yes, I think so. I think it was on us. I think. If you were the first. So you... But I think we are hit by some cruiser. The first searchlight that came from the Japanese was on the Atlanta. So we immediately swung our turrets off to the port left and started firing, and I'm sure other ships did the same thing. A falta de 3 días para terminar la expedición, la tripulación de Ballard hizo descender al Scorpio. Los 2 veteranos observaban desde el Lainich West con la esperanza de poder echarle un vistazo a sus antiguos barcos. Boom into the attached float position. Boom in. Oh, there it goes, huh? There it is. There it is. There it is. Yeah, drive on back in. Well, that was startling, wasn't it? Well, it just comes right on. There's your ship. Boom. There, Boy, that's a look tremendous at the damage. damage. Boy, that torpedo. Yeah. That damn thing set the ship just right up. So ragged. So ragged and spread out. Recognize anything? Or back up and up a little. Back up and up 12 feet. So that's front and back. Keep it busy. Boy. And just come up. You want to get above that menace. Nope, afraid not. It's pretty messed up. Go on back in. La nave flotaba en el lugar donde los 2 hombres habían luchado y ello desenterró sus recuerdos de la guerra. In a war, you don't think personally. You think there's something out there, and you don't care what it is, and you just shoot, and you don't think about what's happening, do you? Yeah. Because at the time I was still a young man. Right, me I too. I couldn't look too far either. Yeah. Oh, maybe this is a rail, you know? Yes. Yeah. Is this a bomb? Ballard y Shinja revisaron las imágenes de un vídeo de un destructor que esperaban que fuese el Akatsuki de Shinja, pero la identificación resultó ser un puzzle imposible. Los destructores Akatsuki y Yanami eran virtualmente idénticos, y ambos barcos se habían hundido en la misma batalla. Una de las pocas características distintivas era el nombre del barco pintado en el casco. That's an A? Just one. La única letra en japonés visible era la primera del alfabeto, y tanto Akatsuki como Yanami empezaban por la misma letra. But both ships had the same? That's right. Both ships had the same letter. Para Ballard y Shinja, la identidad del barco se quedaría en un frustrante enigma.
He llegado a pensar que el espectáculo de unos seres humanos matándose unos a otros no tiene igual. El diablo que llevamos dentro hace que disfrutemos viéndolo, pero nadie puede hacer que disfrutemos cuando estamos metidos en él. No hacía más que decirme a mí mismo que vivía de prestada. De verdad que es una sensación de que tengo un legado. Tengo la sensación, ¿merezco haber sobrevivido? ¿Cómo puedo vivir mi vida de forma que sea merecedora de lo que pasó? En los días que sucedieron a la batalla naval de noviembre, la flota norteamericana regresó renqueante hacia el sur para realizar las reparaciones. Mary Claire Wintle esperaba ya que su marido Jack recibiese pronto un permiso en San Francisco. Darling, the day will soon be here when I'll be able to come back home for quite a spell. A mediados de noviembre, Mary Claire esperaba ansiosa más noticias. Cuando llegó el hombre del telegrama a mi puerta, pensé que era el aviso para que fuese a San Francisco. Y cuando fui hasta la puerta, el hombre me dijo, señora, este es un comunicado de fallecimiento. Sentimos informarle que su marido, el teniente comandante Jack Wintle, ha muerto en combate y ha sido enterrado en el mar. Pensaba que él era intocable. Creía que no le podía pasar nada. Pero bueno, a esa edad eres inmadura. Después te haces mayor y comprendes que la vida no es así. Durante semanas después de su muerte, las cartas de Jack siguieron llegando. Darling, the moon has been beautiful of late. Hope you've seen it. I've looked at it and longed for you. Think of you all day and until I fall asleep. Then I dream of you. Wish I could call you on the telephone tonight, just to tell you how much I love you. Mary Claire Wintle nunca volvió a casarse. Control on the bottom, depth 3055. Can you give us a range and bearing to the target, over? A tan solo 36 horas del final de la expedición, Bob Ballard intentó explorar una vez más el Kirishima. Hay cada vez más restos según avanzamos. Por fin estaba a unos metros del barco que tanto se le había resistido. En la época de su construcción, el Kirishima era el orgullo de la flota japonesa y durante 20 años, cuando la gente pensaba en la Marina Imperial, era su nombre el que recordaban. Y ahora se ha convertido en esto. Oh my God, look at that. This one's upside down. 800 feet of upside down battleship. Amazing. I've never seen a ship in the deep sea upside down. They always right themselves. Bismarck righted itself. Titanic righted itself. Normally they roll back coming on the way down. This one didn't roll. It must have been that superstructure, you know, it could have acted like a keel. Oh wow, look at that. It's coming right in by the window. Back off.
Boy, look at the size of that propeller. 15, 20 feet across. Oh, watch out, we're getting a little too close. Now look at, is it coming in your window? It looks like we're just about to brush against it. Wow, look at the size of those propellers. Unbelievable. El Kirishima fue el último barco japonés en hundirse en la batalla naval de noviembre. Y al hundirse, se llevó consigo las esperanzas de todo un país. Tras 4 meses de combates, los norteamericanos tenían la isla bajo su poder. Los marines entregaron el territorio que tanto había costado ocupar a la infantería. Los marines guardaban escaso parecido con aquellos jóvenes frescos que llegaron en su día a la isla. Sus uniformes eran harapos. Los propios hombres estaban enfermos, exhaustos, destrozados. La impresión de abandonar Guadalcanal nos dejó entumecidos. No hubo saltos de alegría. Nadie tenía ánimos para celebrarlo. Cuando lo recuerdo me parece increíble nuestra reacción. Simplemente nos arrastramos hasta embarcar en el barco Higgins para salir de aquel sitio. Si las condiciones fueron malas para los norteamericanos, peores lo fueron para los japoneses. Sin comida ni refuerzos, los soldados que quedaban en tierra parecían destinados a morir en la isla. Pero durante 3 noches de febrero, la marina japonesa atravesó el cerco de vigilancia aliada para salvar a 11.000 soldados de su destino. El último acto de la campaña, igual que la mayor parte de ella, fue una mezcla de valor, despropósitos y pura suerte. Cuando nos retiramos de Guadalcanal, dejamos a un soldado que todavía respiraba. Nunca olvidaré aquello. La imagen de ese joven soldado, ahí abandonado, inconsciente, pero que todavía respiraba, sigue presente en mi mente incluso hoy en día. Después de pasar meses en la línea de frente, la siguiente parada era Melbourne. Según todos los marines, los australianos se mostraron muy agradecidos. La gente de Australia era maravillosa. Maravillosa. Parecía como si a cada uno le hubiese adoptado una familia, y desde luego teníamos novias. Melbourne fue como la guinda del pastel, sobre todo por aquel desfile delante de todos los australianos. La gente nos gritaba: Dios os bendiga, yanquis, habéis salvado a Australia. Se acercaban viejecitas y se te abrazaban al cuello. Los viejos soldados de la Primera Guerra Mundial te daban la mano. Todos comprendimos que lo que habíamos hecho no había sido en vano y que nos lo agradecían. En unos pocos meses, el nombre de Guadalcanal había pasado de la oscuridad a la leyenda. La campaña supuso un vuelco de la guerra en el sentido más literal. Antes de Guadalcanal, los japoneses siempre avanzaban. Después de Guadalcanal, siempre retrocedieron. El camino era ahora de un solo sentido, hacia Japón. El 5 de agosto de 1945, el emperador Hirohito comunicó oficialmente la rendición de Japón. Los soldados japoneses regresaron a casa desolados e incluso avergonzados. Después de la guerra, se suponía que teníamos que dejar de llevar el uniforme militar, pero no teníamos otra ropa. Así que arrancamos las insignias y seguimos poniéndonos el uniforme. Mientras lo llevaba puesto, seguía sintiéndome como un soldado. Pero no había mucho que hacer.
Me pasaba el día con la mente ausente. Desde que la guerra terminó en agosto hasta febrero, no trabajé en nada. Me quedaba en casa. Para muchos, la guerra se convirtió gradualmente en una parte olvidada del pasado. Pero para Sadanobu Okada, que se había enfrentado a Harry Horseman en la batalla del río Tenaru, el olvido era imposible. Mr. Horseman. Mr. Okada. Con el paso de los años, los dos enemigos empezaron a intercambiarse cartas. Las cartas llegarían más tarde a contarse por cientos, y en 1992 se conocieron finalmente en Tokio. Una de las consecuencias más extrañas de la batalla de Guadalcanal es que pareció forjarse años más tarde una concordia entre estadounidenses y japoneses. This picture, Ilu Tenaru. Éramos soldados que nos habíamos enfrentado en el campo de batalla y que sufrimos las mismas condiciones, pero ellos peores que nosotros, claro. Mientras que nosotros pasábamos hambre, ellos se morían de inanición. I was 21 years old. I was 18. Horseman llevó consigo reliquias arrebatadas a los soldados japoneses que murieron en Guadalcanal. Esperaba que Okada pudiese reconocer las firmas del aniquilado destacamento Ichiki para así devolver los recuerdos a las familias de los difuntos. Well, I hope that this one will end up with the family, if they can be found. A lo largo de los años, las cartas de Horseman a Okada habían ayudado a los supervivientes y parientes japoneses a localizar las tumbas de los soldados que murieron en Guadalcanal. Los japoneses fueron a celebrar un ritual budista sobre los restos de los muertos. Sin la ceremonia, los espíritus de los muertos se verían obligados a vagar por la tierra para siempre. En el 50º aniversario de la campaña, el país ya independiente de las Islas Salomón rindió honores a los hombres que habían servido en la guerra. Uno de esos hombres era Tom Tituilu. Por fin ha llegado el momento que tanto esperaba. Voy a recibir una medalla de las Islas Salomón. Otro invitado honorífico en la ceremonia fue el ex guardacostas Martin Clemens, que se había reunido con sus exploradores. How are you? Long time now? Long time. Long time. Para bien o para mal, la Segunda Guerra Mundial introdujo a los habitantes de las Islas Salomón en el mundo civilizado. Okay, they're coming in. Hold this position. They're coming in on the bow.
En su expedición a Guadalcanal, Bob Ballard había localizado 14 barcos y había filmado 12 de ellos. 36 barcos más esperan aún a ser descubiertos. Al final de la expedición, Ballard colocó una placa para honrar a aquellos que murieron en el canal de fondo metálico. En cierto modo, puede parecer un poco extraño colocar una placa a 1000 metros de profundidad en el mar. Después de todo, ¿quién va a verla? Pero quizá este sea el mejor sitio para la placa, porque esta es su tumba. Aquí fue donde murieron. Aquí es donde permanecerán para siempre. Si los estrategas del mundo dejasen su trabajo a los supervivientes, no habría ninguna guerra. No habría ninguna. I just have a feeling Papa knows we're here. Cuando me siento aquí y miro hacia el mar, veo a todos los muchachos ahí fuera. Y mientras yo cuento todo esto, ellos me dicen, sé que me lo dicen, cuenta cómo fue, Ver. Cuenta cómo fue. Hago todo lo que puedo, muchachos. Por eso he vuelto aquí, para mostraros mis respetos a todos los que estáis ahí. Siempre estaréis junto a mí. Os llevo en mi memoria. Pensad en los buenos ratos que pasamos. Os saludo. Así son las cosas. No sé qué más puedo decir.